Hay un lugar donde puedo encontrar la paz, donde venzo la tempestad y recibo seguridad. No busques más, en tu casa te sentirás, su presencia te saciará. Buenas tardes, iglesia, el Señor te bendiga mucho. Qué bueno es poder estar en un mismo espíritu, esperando en escuchar palabra de Dios, en alabar al Señor Todopoderoso. Tal vez que por la hora estemos un poco cansados, tal vez que nuestra mente esté un poco debilitada, ¿verdad? Por la hora, el transcurso del día. Pero te animo a bendecir al Señor como hacía el salmista. Te invito a compartir la palabra de Dios en el Salmo 103 y poder decirle a nuestra alma que bendiga al Señor. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Aleluya. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria al Señor. Dice la historia que el águila sube hasta lo más alto de las cumbres de las montañas y allí es rejuvenecido. Nosotros tenemos el privilegio hoy de subir a lo más alto, a la presencia del Señor y ser rejuvenecidos. Gloria al Señor. Ser renovados en este tiempo. Dice que sus misericordias son nuevas cada día. Hoy es nueva la misericordia de Dios, que podemos transcurrir en este día, llegar a este momento para bendecir, escuchar palabra de Dios, alabarle al Padre Todopoderoso. Te invito que ahí en tu hogar le digas: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque el Señor te ha dado libertad en el nombre de Jesús. Y hoy rejuvenece por medio de su palabra tu vida, rejuvenece tus huesos, rejuvenece tus pensamientos para darle la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te invito que ahí en tu hogar hagas una oración para que el alma comience a llenarse del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy, en este momento, Señor, subimos a lo más alto, a tu presencia, Señor, y somos rejuvenecidos por medio de tu unción, Señor, por medio de tu amor, de tu presencia, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por la familia, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús te damos por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, 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 amado Rey, amado Padre. Te bendecimos, te adoramos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor te bendiga mucho, iglesia. Continuamos alabando al Señor, bendiciendo al Dios Todopoderoso. Dios los bendiga.
Muy buenas noches, te damos la bienvenida en este jueves y te invitamos a que junto a nosotros podamos alabar y exaltar el nombre de Jesús, nuestro mayor deseo. Conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Eres mucho más de todo lo que soñé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno.
y sea manifiesta tu presencia aquí, amado de mi alma. Quiero saludarte en esta tarde. Es una gran alegría, un privilegio para mí el poder compartir en esta noche una porción de la palabra de Dios y un pensamiento que quizás en tu vida necesitas en este tiempo, así como la necesito yo, mi familia, y la necesitamos cada uno que vamos atravesando, ¿no es cierto?, diferentes etapas en esta pandemia, en este tiempo, ¿no es cierto?, de estar adentro de nuestros hogares, y bueno, salir lo menos posible y tener, ¿no es cierto?, protocolos para una cosa, protocolos para la otra, y palabras, ¿no es cierto?, que en este tiempo son muy comunes de escuchar, que es de reinventarse, de readaptarse y reiniciarse, como cuando muchas veces están bloqueados los celulares o algún aparato electrónico. Son palabritas que estamos aprendiendo a usar y hemos escuchado muy seguido, de readaptarnos, reiniciarnos y reinventarse, porque bueno, los trabajos, los negocios que quizás estabas haciendo hoy no los puedes hacer, entonces tenés que reinventarte en otra cosa y bueno, y demás. Pero todo esto a nosotros nos tiene que enseñar algo, que en Dios nosotros siempre tenemos una meta, tenemos un objetivo claro y vale la pena, ¿no es cierto? Vale la pena mantenernos en este objetivo, en este propósito en que hemos sido llamados. Nosotros tenemos un ejemplo a seguir, tenemos una meta clara, definida, un blanco al cual perseguir, y de esto nosotros no nos tenemos que mover. Por más que los tiempos van cambiando, se van acelerando, nosotros hoy tenemos una meta clara que es Cristo Jesús, y de este Cristo, de este Jesucristo queremos hablarte. La iglesia está empeñada, ya digamos que tiene en su corazón el ADN, la predicación, el evangelismo, la enseñanza de la palabra tal y cual es, sin agregar, sin quitar. Damos la palabra, aquellos que están compartiendo junto conmigo y otros de diferentes maneras, diferentes reuniones, tratamos de ser lo más fieles posible en cuanto a lo que es la predicación del Evangelio. Esto a mí me lleva a pensar, o mi posición, no pretendo estar del lado de la vereda de enfrente, no pretendo estar del otro lado, sino que mi predicación y los ejemplos no lo decimos, no lo digo del lado de la perfección y de haber alcanzado algo, sino juntamente esta palabra es para mi vida y para aquellos, ¿no es cierto?, que realmente aman al Señor y quieren agradarle en todo. Y es por eso que te saludo, te doy la bienvenida, después de haber pasado este tiempo de alabanza, de la apertura de la palabra. Hoy vamos a escuchar una palabra que a mí me hizo muy bien. A lo largo de los años, nosotros tenemos que replantearnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, si estamos siguiendo a Cristo tal y cual Él lo pide. Y esto también nos lleva, ¿no es cierto?, a pensar y a meditar que el Evangelio, el llamado que vos tenés a seguir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, esto te lo hizo el Señor. Allí en Marcos capítulo 1, verso 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio, entonces, ¿de quién es? No es de una institución, no es de una iglesia tal o cual, no es de una denominación, sino que el Evangelio es de Jesucristo. Y ese es el Evangelio que nosotros te predicamos. Y hay muchos versículos que vamos a tocar, un par de versículos en diferentes lugares, que nos van a llevar, ¿no es cierto?, a nosotros no reinventarnos, no reiniciar,
sino que realmente a meditar si estoy realmente en el Evangelio de Jesucristo. Y hay un costo, ¿no es cierto? Hay un costo, cuesta, hay un precio, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que pagar. El ser un discípulo del Señor a nosotros nos tiene que llevar, somos siempre aprendices, vamos aprendiendo, vamos imitando, vamos siguiendo el Evangelio, el camino del Evangelio, los pasos de aquel que es dueño de este Evangelio y se llama Jesucristo. Nosotros tenemos que llevar, ¿no es cierto?, este Evangelio a toda criatura, como nos dice el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese es el mandamiento mayor, principal que la iglesia tenemos en este día, en este tiempo. Lo que cuesta seguir a Jesús. Te invito a que puedas acompañarme allí en el libro de Marcos, capítulo 8. Este texto vamos a tomarlo del verso 34. Dice que Jesús, llamando a la gente, Jesús y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Acá hay, ¿no es cierto?, una demanda del Señor. El requisito para seguir a Jesús, los discípulos, hay un requisito, y en los versículos siguientes vamos a encontrar por lo menos tres. Hay quizás algunas cosas más que podemos decir, pero el requisito para seguir a Jesús lo vemos en el este verso que hemos leído. La promesa para todo creyente o discípulo, y también la advertencia para todos aquellos que escuchan y para todas las generaciones que han pasado y que pasarán. Pero acá dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz del Señor es la señal, la marca de que Él mismo instituyó, Él mismo llevó, Él mismo cargó para salvación. Y esto es salvación. Yo a través de la cruz de Jesucristo tengo salvación. Pero ahora el Señor también me dice que yo tengo que llevar una cruz. Y esta cruz solamente es la marca de que yo ya soy salvado. Entonces me tengo que negar a mí mismo, dice, y tomar la cruz y seguirlo. Y en esto nosotros tenemos que ir pensando, ¿no es cierto?, cuál es el costo de llevar esta cruz. Es algo radical, es algo contundente, tiene un precio, tiene un costo el seguir a Jesús. Y este pasaje es bien contundente para aquellos que queremos seguir al Señor. Y acá le dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Y acá había una gran multitud de gente, y a los discípulos también. Y se tome la cruz y siga a Jesús. Nuestra cruz evidencia, ¿no es cierto?, que fuimos comprados ya cuando nos vamos negando. Esa cruz que habla de acá la palabra, es que yo me voy negando a mí mismo. Voy dejando lugar, ¿no es cierto?, no a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesucristo. Y ahora entramos, ¿no es cierto?, ¿qué es llevar la cruz? ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Esta es una palabra que a lo largo de los tiempos y de los años, las generaciones que fueron pasando, cuando fue dada esta palabra, sean grandes apóstoles, hombres de Dios, siervos de Dios, o aquellos solamente que están siguiendo a Cristo en un momento, y ahora hoy vemos, ¿no es cierto?, evangelistas, pastores de mucho renombre, de muchos años de trayectoria, pero el requisito va a ser siempre el mismo, de tomar la cruz y seguirle. Nosotros, como seguidores de Jesucristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que llevar, ¿no es cierto?, nuestra voluntad al señorío de Jesucristo. Mi voluntad, mis deseos, mis proyectos, mis anhelos, todo sometido al señorío de Cristo. Y esto a lo largo, ¿no es cierto?, por más que nosotros vayamos llevando 20 años, 15 años, un mes o 50 años en el Evangelio, escuchando la palabra de Dios, siempre la demanda va a ser la misma y es para todos igual. Entonces esto nos equipara, nos iguala a todos como seguidores, como discípulos, y hasta que la muerte, ¿no es cierto?, nos alcance o nos encuentre, hasta que el Señor ponga ya el límite a nuestra vida, a nuestro respirar, nosotros tenemos que seguirle, negarnos a nosotros mismos,
nuestra voluntad, nuestros deseos y seguir a Cristo. Esto es lo que nos está pidiendo el Señor en este tiempo. Si alguno quiere venir en pos de mí hoy, seguir a Jesús, tenemos, dice, en primer lugar, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz. Y muchas veces entramos en las comparaciones, ¿cierto?, de muchas renuncias que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y podemos comparar la renuncia con la de Jesús. Y nunca vamos a llegar a imitar o a igualar. Que Jesús dejó todo, dejó su gloria, dejó, ¿no es cierto?, que ángeles y arcángeles y millones de ángeles le servían. Y dejó todo, su gloria, su esplendor, su reino, para venir, ¿no es cierto?, a la tierra, hacerse hombre, humillarse y morir por vos y por mí. Y ahora, ¿cuál es la renuncia que nosotros tenemos? ¿Cuál es el negarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad? Hágase, que Jesús en un momento al terminar ya el ministerio dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Ya al terminar, y él al caminar, ¿no es cierto?, cada día de su vida él se encomendaba a su Padre. Y nosotros tenemos que compararnos, ¿cuál es nuestra negación? ¿Cuál es nuestra renuncia? ¿Qué es lo que yo estoy dando de negarme a mí mismo y dejarse, ¿no es cierto?, dejarnos mi voluntad para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es mi negación? Cuando estamos en soledad, y muchas veces decimos, el servicio me siento solo. Muchas veces por el predicar o por hacer cosas en el servicio al Señor. Y yo digo, me estoy llevando en mi cruz y estoy triste. Pero nunca lo vamos a igualar en la soledad que pasó Jesús. Aún fueron abandonados, fueron dispersados sus discípulos más cercanos. Y en un momento sintió la agonía, la tristeza de estar solo en esa soledad allí en la cruz del Calvario. Cuando muchas veces somos criticados injustamente, cuando muchas veces somos apuntados, tenemos que pensar si Jesús no fue también acusado injustamente. Y vamos a compararnos y siempre vamos a estar en el debe y en el haber, siempre vamos a estar debiendo, porque Cristo también fue criticado injustamente, también fue maltratado, dejando, ¿no es cierto?, todo, su vida, su gloria, por vos y por mí. Cuando pensemos, ¿no es cierto?, que yo ajusto mi vida, me ajusto mi vida a lo que yo quiero, a mis deseos, y si me conviene o no me conviene. Y muchas veces Jesús mismo se ajustó a la voluntad del Padre. Dice, yo hago la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces, en esas comparaciones siempre vamos a estar debiendo, siempre vamos a estar en falta en esto que estamos hablando, ¿no es cierto?, de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz. Solo el que cree es obediente a toda su palabra y a someternos voluntariamente a su señorío. Y solo, ¿no es cierto?, el obediente, ese es el que cree también. Y esto es quizás un juego de palabras, pero el que cree toda la palabra de Dios, el que cree en Cristo como el Mesías, el que cree en Cristo como el Salvador, esa persona va a obedecer. Y esto mismo a nosotros nos va a llevar en bendición. Creer es seguir el Evangelio de la cruz. Creer es seguir sus pisadas. Y esto a mí me habla de acción, de accionar, seguir las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Quiero que hagamos un parate ahí nomás, para que me acompañen. Después vamos a volver acá, pero vamos a ir a leer, ¿no es cierto?, allí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 en adelante, dice: porque esto, dice, merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si nos compramos con nuestro Maestro, con nuestro Señor, con el Mesías,
con Jesús, el cual dice, no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados, dice, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Comparémonos, tengamos este tiempo de reflexión en este llamado que a lo largo de todos los tiempos el Señor nos ha hecho y nos hace, de tomar nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos y seguir. Ejemplo tenemos, dice, para que sigamos sus pisadas. Y esto muchas veces lo queremos hacer a nuestra manera. Este mensaje fue más o menos inspirado en esto, a mi manera. Escuché solamente una frase de esta canción, que creo que la popularizó Frank Sinatra. Aquellos que tienen más de 30, 35, 40 y más saben de quién hablo. Los de menos de 30 seguramente no saben. Pero esta canción dice a mi manera. María Marta Serralima también la ha cantado. Quizás algunos ni saben quién es María Marta Serralima, pero una cantante argentina creo que es. Pero también la cantaba muy seguido. Dice, viví, sufrí, disfruté, pero dice todo, me equivoqué, pero todo lo hice a mi manera. Y a mi manera habla, ¿no es cierto?, de solamente seguir lo que mi mente, mi corazón me indican hacer. A mi manera, a mí me habla, ¿no es cierto?, de no dejar la opinión o el consejo de otra persona, a mi manera. Y esto a nosotros nos tiene que llevar a pensar, reflexionar, que no es a nuestra manera, no es lo que yo pienso, opino o creo, sino realmente lo que Jesús nos marcó para que nosotros sigamos sus pisadas. Jonás obedeció. Podemos encontrar personas, ¿no es cierto?, que han obedecido a lo largo de la Escritura. Encontramos personas que han obedecido al llamado de Dios, a la predicación, ¿no es cierto?, a una misión específica. Él obedeció, terminó obedeciendo, pero siempre estaba, ¿no es cierto?, en esa contienda directa con Dios. Él obedeció, pero no había una negación a su pensamiento. Y nosotros, el Señor quiere que nosotros obedezcamos porque nos sometemos voluntariamente a su perfecto plan, a su perfecta palabra, que no pasa, que no varía, no tiene mutación, no cambia. La palabra del Señor siempre la misma. Cielo y tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. Y muchas veces pienso, ¿no es cierto?, los dictadores militares, dictaduras militares, dictadores, ¿no es cierto?, hemos vivido todo este tiempo en nuestro país y en países vecinos. Los países vecinos y nuestro país, a los dictadores se los obedecía, pero no había un sometimiento, había una rebeldía, había algo que, ¿no es cierto?, no quería, había una obediencia. Nosotros podemos obedecer, pero muchas veces en esa obediencia o en ese servicio que quizás hacemos para Dios, por la causa de Dios, quizás estamos muy lejos de agradar a nuestro Padre. Hace años atrás había escuchado a una persona que decía: yo vengo a la iglesia, escucho, canto, doy, ¿no es cierto?, el dinero, algo de ofrenda, limosna, me decía, pero soy simpatizante. Soy una persona que me gusta estar, pero soy simpatizante, no era un discípulo. Y siempre me llamó la atención. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido simpatizantes? Simpatizantes de alguna cosa, de un club, de autos, simpatizantes de un equipo. Simpatizantes venimos, nos gusta todo lo que el Señor ha hablado, pero cuando Él habla, ¿no es cierto?, de negarnos a nosotros mismos, ahí ya ponemos, ¿no es cierto?, un freno. Acá el Señor dice: tome su cruz, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y esto es cuestión de vida o muerte, esto es cuestión de que ahora tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus seres queridos, tus vecinos, aquellos que vos amás, esto es cuestión de vida o de muerte, de anunciarles el Evangelio. ¿Cómo lo vamos a anunciar? Creyéndole al Evangelio.
creemos en su palabra, nos sometemos al señorío de Cristo y obedecemos, ¿no es cierto?, lo que Él nos está diciendo que hagamos cada día. Mi papá sufrió, ¿no es cierto?, anoche un problema, una disposición. Mi papá es una persona grande, mayor, pero en todo momento Él nos inculcó, nos enseñó, nos llevó, ¿no es cierto?, muy a pesar muchas veces de errores que uno ve cuando ya es grande, errores como los cometemos nosotros, como los cometo yo, vos y todos aquellos que te rodean. Pero mi papá, cerca de la 1 de la mañana, él se sintió mal, le llamaron a la ambulancia, estuvo, ¿no es cierto?, allí en la cama quejándose de mucho dolor, una persona de 91 años. Y nosotros, él siempre dice, yo ya cumplí mi ciclo, ya cumplí todo lo que tenía que hacer en la vida. Pero a él le quedaba solamente el que algunos, ¿no es cierto?, de sus hijos, mis hermanos, realmente se sometan a la voluntad de Dios, se le entreguen su corazón al Señor y vivan para el Señor. Y bueno, en eso llegó, ¿no es cierto?, uno de mis hermanos mayores que no lo reconoce al Señor, no quiere saber nada por años, ¿no es cierto?, por muchos años. Pero dice, llegó y mi papá con todo el dolor, él se encerró en su pieza y a la 1 de la mañana con el dolor y esperando la ambulancia para que lo vayan a buscar, él pasó, mi hermana, mi cuñado que viven con él, y me lo hicieron saber hoy. Y mi papá por un momento se escuchaban cantar himnos, cantar canciones, y seguramente mi papá lo estaba llevando. Pese al dolor, negándose a sí mismo, a su dolor, a la necesidad que él tenía, y él hablándole. Mi hermano, hoy me enteré, se fue a dormir llorando, y seguramente Dios va a orar por, ¿no es cierto?, la vida de un padre que ha orado por cada uno de sus hijos. Y esto es lo que tenés que hacer, es vida o de muerte, es algo que urge la predicación, el abrazar, ¿no es cierto?, al necesitado, es llevar la palabra. Nosotros como iglesia, muchos hermanos en esta pandemia han estado saliendo, yo también he acompañado en algunas ocasiones, pero hemos predicado en nuestro barrio, donde nos movemos, en el lugar donde te encontrás. Podés predicar, podés anunciar, podés abrazar, podés dar un consejo, podés dar una palabra de este Cristo bendito, de este Cristo que cargó la cruz por vos y por toda la humanidad y por mí. Y por eso que la ley, ¿no es cierto?, muchas veces la ley vino, dice allí en el libro de Juan 1:17, vino por Moisés, pero la gracia, la ley que Dios le dio a Moisés para su pueblo, habla, ¿no es cierto?, de una moralidad, de seguir leyes para poder obedecer a Dios y para poder hacer, ¿no es cierto?, lo que a Dios le agrada. Pero vino por medio de Moisés, pero dice la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y este Jesucristo es el que estamos anunciándote, que alguno dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y al hacer esto, a vos te va a llevar, a mí me va a llevar a la vida eterna. Dice, aquel que dice pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, de estas buenas noticias, la va a salvar. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, me hace acordar a lo que estamos viviendo hoy. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta palabra es tan actual, es tan real, es tan viva, que años que ha estado predicando, desde el tiempo que Jesús la dijo, y hoy la podemos repetir, y la actualidad de esta palabra no ha pasado. La generación que no quiere aceptar a Jesucristo como el Salvador. No sé en qué momento nosotros hemos hecho, ¿no es cierto?, de este camino, de este caminar en el Evangelio, un camino ancho. La puerta allí en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad, porque así es la única manera que nosotros vamos a poder obtener la salvación. Quiero que me acompañe, vamos a leer, son solamente 2 versículos. Dice 7:13, verso 7, capítulo 7, verso 13 de Mateo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es por eso que urge que entremos cada día, que golpeemos cada día, ¿no es cierto?, esta puerta. La puerta es Jesucristo. Nosotros tenemos que entregar, ¿no es cierto?, nuestra voluntad al Señor. No se trata de vos, no se trata de mí, no se trata de a mi manera, no se trata de mis deseos, ni mis expectativas, ni a lo que yo aspiro a llegar o a hacer, ni mis sueños, ni siquiera en el Evangelio, ni mis preferencias. No se trata de mí. Tenemos que entender que el señorío de Jesús me va a llevar a vos y a mí a negarnos a nosotros mismos, a renunciar al yo. Y esto se va a contraponer, va a haber una oposición todos los días que estemos caminando en la tierra. Y cada día de nuestra vida, como mi papá de 92 años, 91, él se niega a sí mismo. Y él tiene ya una meta clara, él ya cumplió un ciclo, pero hasta el último momento él está predicando del Señor. Si no, nosotros no dejamos, ¿no es cierto?, nuestro yo, no dejamos de gobernar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras ideas, y no lo seguimos, no vamos en pos del Señor, vamos atrás de Él, sus ejemplos, sus pisadas, jamás vamos a obtener la salvación. Y esto es por eso que urge que nosotros nos volvamos al Señor en este tiempo. Quisiera predicar de la prosperidad, quisiera predicar de aliento, pero esta palabra a vos te va a llevar a reflexionar y te va a alentar el Señor a no abandonar a aquellos que, ¿no es cierto?, nosotros no somos aquellos que retroceden para perdición. El retroceder, el no tomar decisiones claras, concretas, de seguir al Señor en pos de sus pisadas, nos llevará a la perdición. Esto, ¿no es cierto?, a nosotros nos habla en un texto bíblico que dice: no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:39. No somos de los que retroceden. Este es un mensaje, no es para aplaudir quizás, pero sí es para que podamos meditar en qué posición estamos. Cuando he viajado a países así extranjeros, nos encontramos en la ruta y en el medio de la ruta llegamos, ¿no es cierto?, a un camino que se desvía y yo tengo que seguir uno de esos caminos. Este es el tiempo que yo tengo que pararme en el camino y seguir a Cristo, ver qué camino voy a seguir, qué camino me va a llevar a la vida eterna, qué camino me va a llevar a la obediencia y por consecuencia a la bendición de Dios. Nuestros días solamente los tiene en sus manos el Señor y no sabemos en qué momento. En estos días falleció una chica allí en mi barrio de 34 años. Muchos problemas en su vida desordenada. Se le predicó, se le compartió, se le dio alimento, todo. Pero partió a la presencia del Señor hace 2 días atrás. Y a mí me queda un sabor amargo. Si quizás no fuimos tan fieles en la predicación, si quizás ella no vio en mí o en la gente que lo rodeaba, los vecinos, si no vio ¿no es cierto?, la marca de la cruz, como para que ella pueda desear alcanzar también la salvación. Entonces siguió sus propios caminos. El llevar, ¿no es cierto?, su propio camino te va a llevar a la perdición. Nosotros no somos de los que retroceden. Tenemos que dejar el doble comando. Allí aquellos que manejan y andan en la calle pueden ver coches, camionetas que tienen doble comando, doble volante. Aquellos que están aprendiendo a manejar, está el instructor ahí a un costado y bueno, y hay doble comando. En los autos, que, ¿no es cierto?, aquellos que no saben manejar pueden ir, alquilar y bueno, aprender con el instructor. Esto no es un doble comando. La vida del Evangelio solamente la tiene que señorear, la tiene que dirigir, gobernar, manejar nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio de la cruz del Calvario. Y ahora nos pide que nosotros también llevemos, ¿no es cierto?, esa cruz de negarnos a nosotros mismos para que otros alcancen la salvación. Si yo no lo reconozco como el Mesías, como mi Señor, Él no me va a reconocer ahora como una persona salvada.
Si yo no acepto a Cristo como el Mesías, como el Señor, el Salvador de mi vida, de tu vida, mi familia, muchas veces va a estar en perdición. Tus hijos, aquellos que me rodean, mis sobrinos, gente amada, van a estar en perdición porque no le reconocemos como el Señor, como el Mesías. Si no lo reconocemos como Dios, aunque muchos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, pero no le reconocen como Dios, como soberano, Él no me va a reconocer tampoco. Dice en los textos que leímos anteriormente, Él dice, me voy a avergonzar si nosotros no le reconocemos como el único Dios verdadero. Si yo no le reconozco a Él como el único camino, voy a pasar toda la vida y me voy a ir a la perdición en mi propio caminar. Si yo no le reconozco a Él como el camino para andar, el camino para seguir. Y voy a seguir cantando quizás a mi manera, pero voy a ir a la perdición. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Si yo no lo confieso como la verdad, voy a vivir una mentira continuamente. Si yo no sigo la verdad, el camino que es la verdad, Jesucristo, voy a vivir en una derrota, en una mentira, en un engaño. Si yo no lo reconozco como la puerta, voy a pasar toda mi vida golpeando puertas, abriendo puertas que no me van a llevar a ningún lado. Si yo no lo reconozco como la resurrección y la vida, voy a resucitar en el tiempo postrero o cuando el Señor quiera, pero voy a resucitar para muerte. Ser como Jesús es aprender, ¿no es cierto?, a caminar en sus pisadas. Ser como Jesús es muchas veces perdonar, es olvidar, es perdonar aquello aun cuando muchas veces jamás se disculpó la persona que te ofendió, que te hizo mal, que habló mal de vos. Si a Jesús hicieron lo mismo y Él perdonó. Nosotros tenemos ejemplo para seguir sus pisadas. Me estoy predicando a mí mismo, me estoy hablando a mí mismo. Es algo que Dios me está amonestando en este tiempo a pararme, ahora a negarme a mí mismo y a tomar la cruz y seguirlo a Él. Quiero que me acompañen en un texto que no es muy parecido, pero ahí dice Lucas capítulo 14, verso 25, dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con Él. Siempre le siguió gente a Jesús. Siempre había gente alrededor de Él esperando un milagro, una sanidad, una palabra. Y Él se volvió, dice, y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que decidir qué camino vamos a tomar. Tenemos que decidir en este tiempo y marcar, ¿no es cierto? Hoy, este tiempo, lo voy a empezar a caminar de verdad, siguiendo en pos de Jesús. ¿A qué nivel vivieron? ¿Qué porcentaje entregaron los grandes hombres de Dios, los héroes de allí, de Hebreos, capítulo 11 y 12? Y por allí estaban hablando de que por fe conquistaron reino, por fe hicieron hazañas, por fe alcanzaron, ¿no es cierto?, promesas. ¿Qué porcentaje estoy viviendo a comparación de ellos? ¿Hasta dónde dejo que el Señor, que Jesús sea mi Señor realmente? ¿Hasta dónde llega mi compromiso? ¿En qué momento se me olvidó que el camino sigue siendo angosto? El camino sigue siendo angosto y la puerta estrecha. No te olvides, no me tengo que olvidar hasta lo último de mis días de que yo tengo que caminar por este camino ya trazado y no puedo hacer algo ancho cuando el Señor me dice que me tengo que ajustar a su voluntad. Me va a llevar a la bendición, te va a llevar a la bendición. Me va a llevar, ¿no es cierto?, a vivir en verdad. Te va a llevar a no vivir engañado, siguiendo la Escritura. Muchas veces me preguntan, ¿qué opinás de tal o cual persona, de tal cual maestro, rabino o lo que sea? En este tiempo me han preguntado mucho. Me han preguntado de sus ideologías.
Y en muchas oportunidades le digo, a mí no me importa lo que diga tal profeta, tal maestro, tal rabino, me importa lo que dice Jesús. Me importan sus palabras, me importa su ejemplo, porque Él pagó el precio. Él fue el que murió en la cruz por mi vida. Y ahora yo tengo que cargar mi cruz, negarme a mí mismo y vivir para Él. Solamente de esta manera alcanzaré la salvación, vida o muerte, eternidad con Dios o eternidad en condenación. Urge que empecemos a orar nuevamente, volvamos a tomar las armas en este mes de oración, de la oración por nuestros seres queridos. Urge, no sabemos lo que se viene. No viene, ¿no es cierto?, una palabra, no vino una palabra profética para decirnos va a venir tal y cual cosa para estar preparado. Solamente está escrito acá en la palabra, que tiempos mejores no van a haber. Que van a haber hambre, va a haber pestes, va a haber hambruna, terremotos y muchas otras cosas más. Señales antes del fin. Y si no viene el fin, nosotros vamos a ir a nuestro Dios. Así que yo ya no quiero pensar en lo que piensan los maestros quizás. Sí, los maestros están, la palabra me enseña, están los pastores, los maestros, apóstoles, aquellos que van a enseñarnos la palabra, pero la mayor profecía está acá y vos y yo la tenemos al alcance de nuestra mano. No me importa ya ahora pensar en aquellos, sino solamente aquellos grandes héroes, hombres de Dios, como Esteban, que murió por causa del Evangelio, murió apedreado. No quiero pensar solamente en el apóstol Pablo, que él dijo, no estimo mi vida como a una gran cosa. No la estimo, sino que la tengo, ¿no es cierto? La tengo ahora para ser sometida al señorío de Jesucristo, y ni nos alcanzaría el tiempo en pensar aquellos que murieron apedreados, aserrados a filo de espada. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la marca que nosotros llevamos? Quiero que me acompañe para terminar allí en Hebreos, que busques en la palabra, Hebreos capítulo 11. Acá está. Dice, Hebreos 11, 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, neguémonos a nosotros mismos y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, de tu fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Esta es la palabra que quiero hacerte un llamado, una atención. Lo hice para mi vida, lo hago nuevamente. ¿En qué camino estoy? ¿Cuál es el evangelio que estoy siguiendo? ¿Mi propio evangelio? Que quizás aprendí muchos textos de memoria y estoy siguiendo mi guía, no estoy siguiendo la guía del Espíritu Santo, el que inspiró esta palabra, el que me tiene que inspirar a seguir a Jesús cada día, negándome a mí mismo, a mis ambiciones, a mis deseos, a mi egoísmo, para seguir a Cristo. Y al seguir a Cristo te llevará a la vida eterna. Él pagó el precio, Él ya sufrió, Él ya murió. Ahora Él nos pide a nosotros que nos neguemos a nosotros mismos y para que vivamos por Él, para alcanzar a todas las naciones.
quiero orar por vos, por tu familia, para la salvación, para que pueda alcanzar, ¿no es cierto?, la bendición de tener a Cristo. Y si tenés a Cristo, lo tenés todo. Padre, yo oro en esta hora por esta palabra que sea predicado, que sea anunciado. Oro para que sea, Señor, una palabra de bendición, una palabra de reflexión, una palabra de inspiración, para que podamos mirarte a ti, mirar tu sacrificio, mirar el sufrimiento y, Señor, seguir tus pisadas. Ejemplo tenemos. Y ahora nosotros tenemos que seguirlo. Señor, te pedimos ahora y, Señor, que nuestras familias también alcancen la salvación. Oramos por nuestros seres queridos, aquellos que nos rodean. Oramos por nuestro vecindario, nuestros vecinos. Oramos por nuestra ciudad, Bahía Blanca. Oramos por nuestro país, por los gobernantes, para que también ellos alcancen la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, te damos toda la gloria, toda la honra es para ti y para tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima reunión. Estamos en contacto por las vías, ¿cierto?, que ya van a estar colocadas de comunicación. Así que Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo desde este lugar.